Eso fue lo primero que vimos con el selector manual, realizamos el cambio de giro del motor. Y ahí vimos también las ventajas después y desventajas que tenía el control, la maniobra electromagnética, el control de 3 hilos con respecto al de 2, mediante contactores, y también hicimos el cambio de giro o el cambio, digamos, de sentido de giro de un motor de inducción para el motor de inducción. Entonces nos hemos centrado principalmente en lo que es el motor de inducción, ¿ya? En cómo hacer controles, en cómo realizar accionamientos para el motor de inducción. Hemos visto cambio de giro manual con el selector y cambio de giro en maniobra electromagnética con el contactor, principalmente. Eh, Así que ahora vamos a avanzar un poco más y ahí vamos a ver qué otro tipo de accionamientos existen o podemos implementar para el motor de inducción. ¿Ya? Y aquí van a entrar, a medida que vayamos viendo los accionamientos, van a entrar otros elementos de control que también vamos a ir viendo específicamente. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver un tipo de arranque, ya que es uno de los tipos de arranque que existen a tensión reducida. Vamos a plantear el problema en primer lugar, ya por qué se justifica estos distintos tipos de arranque en el motor de inducción. Vamos a después a centrarnos específicamente en el arranque, en la partida estrella-triángulo, ¿ya? En cómo implementar una partida estrella-triángulo para un motor de inducción. Vamos a entrar también a hablar de temporizadores. Entonces, más tarde en la sesión de taller vamos a estar mirando específicamente el temporizador, ya los distintos tipos de temporizadores, las distintas clases de temporización que hay para implementar en nuestros controles. Entonces, vamos a ir en primer lugar a mirar el problema, a plantear el problema, ya aquí. Acá estamos entonces con eh, con el circuito. ¿Qué problema tienen los motores de inducción? Ya los motores de inducción trifásicos principalmente son los motores más usados en la industria, son ampliamente utilizados en muchos tipos, digamos, de, de aplicaciones, principalmente por la facilidad que tienen en el uso, por el arranque, digamos, automático que tienen y por la fácil mantención. Ya no es un motor que tenga complicaciones, por ejemplo, el motor de corriente continua tiene carbones, el motor de corriente continua tiene otras complicaciones, ya que no tiene el motor de inducción. El motor de inducción uno lo deja ahí eh, y prácticamente no tiene problemas en la utilización. Por lo tanto, es un motor muy versátil, económico. Por tanto, con todas estas ventajas, el motor es muy usado y por eso ahora nos centramos en él y vamos a aprender a controlarlo. El problema que se da con el motor de inducción es principalmente su corriente de partida. Ya la corriente que consume al arranque es un gran problema. Ya es un motor que trabaja por deslizamiento, o sea, por control de deslizamiento. Mientras más es el deslizamiento del motor, el deslizamiento ya lo estudiaron en, la, en, en máquinas eléctricas. Eh, y ahí seguramente ustedes vieron que el, el motor, el motor en sí,
Disculpen ahí un poco la... Ahí estamos. Ahí está. Quería ver ahí la presentación si estaba bien. Ya. El motor de inducción tiene ese problema que al arrancar, al partir, tiene un deslizamiento muy alto porque el rotor está detenido y el campo magnético giratorio está a toda su velocidad, y eso genera un consumo muy alto de corriente, un consumo que es el consumo a rotor burbujeado, que en partida directa alcanza de 5 a 8 veces la corriente nominal. Y eso es alto y por lo general produce o genera problemas en el funcionamiento generalmente de otros dispositivos, perturbaciones en la red que generan drama en el resto de las instalaciones. Así que lo que vamos a aprender hoy día es a cómo evitar ese problema, a cómo librarnos del problema de la corriente de arranque, y lo hacemos mediante esto que es un controlador o un arranque a tensión reducida. Ya es un arranque a tensión reducida. Vamos a mirar acá. Se me perdió aquí la cosa, ¿eh? Acá está. Entonces aquí aparece la presentación del problema. Dice: durante la puesta en tensión de un motor, la corriente solicitada es considerable y puede provocar perturbaciones en el funcionamiento de otros consumos. Ya, o sea, la corriente de arranque produce problemas en otros consumos, no tanto en su propio funcionamiento, sino que al consumir una alta corriente produce una caída de tensión importante, y eso provoca problemas en otros lados de la instalación. Puede producir problemas con otros motores que ya estén en funcionamiento, ya que al caer la tensión no van a tener la fuerza necesaria o el torque para hacer girar lo que estén haciendo girar. ¿Ya? Entonces ese gran problema se nos presenta con el motor de inducción. Ya la corriente de arranque produce una perturbación eh, muy importante que afecta a otras cargas. Entonces, dice: en ocasiones este fenómeno debe atenuarse, ¿ya? Y para ello hay varios métodos disponibles, ¿ya? Que inciden, dice, en el voltaje aplicado. O sea, son partidas con voltaje reducido, ya que es la principal técnica que hay para evitar la alta corriente de arranque, es echar a andar el motor con un voltaje menor, y luego, después de un tiempo, cuando ya adquirió velocidad y ya el deslizamiento es menor, entonces aplicar el voltaje nominal. Ya estos se llaman arranques a voltaje reducido. Hay muchos, desde la partida estrella triángulo, pasando por autotransformador, resistencias, y partidores suaves también, que son controladores de estado sólido. Entonces, miramos aquí, esta es la partida directa que ya miramos anteriormente, tanto en circuito de fuerza como en de control. Esto es lo que ocurre en una partida directa del motor. Ya, esto es el fenómeno que se nos produce. Acá tenemos el gráfico de corriente-velocidad. ¿Ya? Este es el gráfico de par velocidad. ¿Ya? Este es el torque-velocidad. Aquí está mal puesto corriente, esto es torque. ¿Ya? Y el torque aquí en este caso está partiendo en 1,5 veces el torque nominal. El torque evoluciona de esta manera. Hay una pequeña bajada, ¿ya? Cuando el motor alcanza un cuarto de la velocidad nominal, y luego comienza a aumentar hasta llegar al torque máximo, y se estabiliza, digamos, en este punto cuando se encuentra con el par resistente de la máquina. ¿Ya? El par resistente es el par de la carga, o lo que la carga necesita, el torque que la carga necesita para poder girar. Entonces,
dependiendo de la aplicación, es el par resistente. Este par resistente siempre tiene que encontrarse por debajo de esta curva. Ya claramente está. Si este par es muy alto y se encuentra, por ejemplo, por encima de esta curva de par del motor, el motor no va a ser capaz de mover esa carga. Por eso siempre el par resistente o el par de la carga tiene que estar por debajo de este par motor. Donde se pillan los dos, ahí el motor se estabiliza a esa velocidad y a ese deslizamiento la máquina trabaja. Y acá tenemos la corriente. Ahí sí está bien puesto corriente ahí, corriente velocidad. La corriente parte en 6 veces la corriente nominal y va disminuyendo a medida que la velocidad aumenta. ¿Ya? Aquí la velocidad comienza a aumentar, el deslizamiento disminuye, por lo tanto la corriente también disminuye, hasta llegar a la velocidad nominal. Acá bajó un poco de la velocidad nominal y eso es porque el motor tiene menos carga de la nominal. Ya si el motor tiene menos carga que la nominal, va a tener más velocidad que la nominal. Tenemos aquí entonces más o menos los datos. La corriente de partida de 5 a 8 veces y el torque de partida de 0,5 a 1,5 dependiendo la curva del motor. El primer arranque que vamos a ver, o la primera partida a voltaje reducido que vamos a mirar, es esta. De aquí es la partida estrella triángulo. Esta la vamos a mirar con más detalle más adelante, considerando también el circuito de control, pero a grandes rasgos es permitir al motor arrancar en una conexión estrella aplicando un voltaje reducido. En estrella vamos a aplicar un voltaje que es raíz de 3 veces menor al voltaje nominal, ya raíz de 3 veces más pequeño que el voltaje nominal. Entonces, si miramos aquí, necesitamos los 6 bornes de la máquina para hacer este arranque. Ya desde el controlador o desde el partidor hasta el motor van a ir 6 conductores, ya no 3. Yo no sé si han visto en máquinas eléctricas el motor de inducción, creo que sí. Me confirman si han visto el motor de inducción, las conexiones de triángulo. ¿Cuál era la pregunta, profe? Si han revisado o han visto el motor de inducción, ya los tipos de conexiones que hay y todo eso. ¿De la estrella triángulo, dice? ¿La partida estrella triángulo? No, el motor de inducción. ¿Cómo se conecta el motor de inducción trifásico? Sí, en máquina sí lo hemos visto. Ah, ya. Ya, eso me interesa como para no, para verlo así como repaso solamente. Ya, aquí está. Entonces, la caja de bornes del motor de inducción, ya esto es como para que recuerden solamente. Ya, la caja de bornes del motor de inducción tiene esta forma. Vamos a dibujar aquí los 6 bornes llamados U, B, W, W, y acá tenemos Z, X, Y. Ya son los 6 bornes del motor de inducción. Ahí tenemos V, W, Z, X, y esto es Y. Perdón, U, este es B, este es W,
Ahí tenemos la designación de los bornes, W, Z, X, Y. Entre, entre W y X hay una bobina, ya entre B y Z hay una bobina, y entre U e Y está la tercera bobina. A ver, W, X. No, perdón, entre U y X hay una bobina. Aquí las vamos a dibujarlas. De un color bien claro, a ver. Aquí, aquí hay una bobina. Aquí está la otra bobina. Se disponen así para tener la facilidad de conexión. Y la tercera bobina se encuentra acá. Así está conectado internamente ya las tres bobinas del motor de inducción hacia la placa de bornes. Ya se conecta la primera bobina entre UX, la segunda bobina entre B, Y, y la tercera bobina entre W y Z, de esa manera, y se conectan para hacer fácil la conexión, tanto estrella como triángulo. Vamos a borrar aquí. Entonces, de esa manera, la conexión estrella se hace cortocircuitando la conexión estrella se hace, vamos a verlo acá, la conexión estrella se hace cortocircuitando esos tres puntos, ¿ya? Y entrando aquí con L1, L2 y L3. ¿Ya? Esa es la manera de hacer la conexión estrella. Y la conexión triángulo la hacemos con tres puentes de esa manera. Y entrando aquí con L1, L2 y L3. Ya así hacemos la conexión triángulo. Entonces, para hacer la conexión estrella-triángulo, entonces lo que debemos hacer es hacer un controlador, digamos, que tenga la capacidad de hacer las dos conexiones. Ya, para eso entonces necesitamos que los 6 bornes de la máquina, necesitamos los 6 bornes tirarlos al controlador y en el controlador hacer ese puente. ¿Ya? O sea, lo que el controlador tiene que lograr, ¿ya? Aquí no se movió con las letras incluidas. Acá. Entonces, para el control estrella, ¿ya? O para la partida en estrella, lo que el controlador debe lograr es hacer este puente entre Z, X e Y, ¿ya? Y eso lo hace por medio de un contactor. O sea, vamos a tener un contactor para la estrella específicamente. Ya lo vamos a dibujar acá. Tiene que ser un contactor trifásico. Vamos a colocar aquí las tres bien rudimentariamente, digamos, los tres contactos. Ya, ahí hay uno. Aquí hay otro. Y aquí está el tercero. Ya, este va a ser un contactor que va a ser el contactor de la estrella. Entonces, este contactor lo vamos a tirar a Z, a X y a Y, porque aquí es donde necesitamos nosotros hacer el puente.
Y los otros lados del contactor los vamos a cortocircuitar, ya, de esa manera. Entonces, cuando este contactor cierre los contactos, nos va a quedar un cortocircuito entre estos tres puntos. Y va a ser lo mismo que cuando colocábamos el cortocircuito entre estos tres. O sea, este contactor, la función que va a tener, que es el contactor conocido como el contactor para la estrella, lo que va a hacer este contactor es cortocircuitar estos tres puntos para lograr la estrella. Y tiene que haber otro contactor acá, que también lo vamos a dibujar aquí en rojo. Vamos a dibujar los tres contactos de este contactor. Y este contactor va a ser el que traiga la alimentación, ¿ya? O sea, va a ser el contactor que va a estar conectado a las fases L1, L2 y L3. Entonces, L1, L2 y L3. Este contactor es el que va a traer la alimentación y lo vamos a conectar. Vamos a conectar L1 a W, L2 a B y L3 a U. ¿Ya? De esa manera. Entonces, entre estos dos contactores vamos a hacer la conexión estrella. Esta es la conexión estrella. ¿Ya? Así la hacemos. Ya necesitamos dos contactores. Un K1, que es el que lleva la alimentación de las tres fases hacia los bornes del motor. Y un K2, ya que me permite a mí hacer este puente, hacer digamos, el puente de la estrella. Ya, ahora nos vamos a preguntar cómo hacemos la conexión triángulo, ¿ya? O cómo podemos realizar la conexión en triángulo del motor. Y para hacer la conexión triángulo nosotros vimos que necesitábamos cortocircuitar U con Z, B con X y W con Y. Y la alimentación entraba por estos mismos puntos. Ya por tanto, este mismo contactor que nos está sirviendo ahora para hacer la estrella, nos va a servir para hacer la delta también. Ya porque también la delta, lo único que cambia son el puente que ahora lo estamos haciendo en estos tres puntos. Ahora necesitamos hacerlo entre esos tres puntos. Ya es lo que digamos, el cambio que vamos a realizar. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Cómo hacemos que podamos cambiar entre una conexión estrella y una conexión delta con el mismo accionamiento? Se nos hace un poco difícil ya ocupar algún tipo de contactor para hacer estos tres puentes. Con un contactor trifásico podemos hacer dos puentes, ya como acá, que estamos haciendo uno entre ZX y XY, pero no podemos hacer tres puentes independientes, ya de aquí, aquí y acá. Entonces, lo que hacemos, ya, y lo que vamos a realizar es poner otro contactor, un tercer contactor, que lleve la misma fase que hay en U, la lleve a Z, ¿ya? Si colocamos, por ejemplo, aquí está entrando L3, está entrando en U. Si con otro contactor metemos L3 en Z, va a ser lo mismo que hubiera un puente entre estos dos, ¿ya? Entonces vamos a lograr puentear estos dos puntos, por decirlo de alguna manera, y hacer que sean el mismo punto. También L2 está entrando en B, tenemos que lograr con otro contactor que L2 también entre en X, ya para que haya un puente entre estos dos puntos. Y finalmente L1, que está entrando en W,
tenemos que lograr que también entre en I, ya para que haya un puente entre W e I. Digamos. Entonces, si logramos eso, vamos a estar construyendo un puente, digamos, vamos a estar construyendo los puentes, los 3 puentes necesarios para la conexión delta. Entonces, lo único que necesitamos es un contactor adicional, ya que lo vamos también a dibujar por acá. Un tercer contactor que, a ver, vamos a ver dónde lo dibujamos, dónde queda mejor para que tenga acceso a la alimentación. Y para que tenga acceso aquí también a este punto. Ya lo vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar los 3 contactos. Aquí vamos a dibujar el primero. Aquí el segundo. Y acá vamos a dibujar el tercero. Y entonces tenemos los 3 contactos ya del tercer contactor que estamos instalando. Este contactor también va a necesitar alimentación, o sea, vamos a entrar con L1, L2 y L3. L1, L2 y L3. Ya L1, vamos a ver a dónde lo conectamos. Ya, vamos a dibujarlo así nomás. Aquí vamos a conectar entonces L1. Acá tenemos L2 y acá tenemos L3. Y ahí están las 3, son esas mismas entradas, digamos, de alimentación. Y lo que vamos a hacer es que el L1 lo vamos a ingresar acá. Ya L1, cuando este contactor se cierra, L1 viene y entra en W. Por lo tanto, necesitamos que con este contactor L1 entre por Y. Y entonces podríamos tirar de este punto, que es L1, lo podríamos tirar aquí a Y directamente, pero nos vamos a ahorrar camino, ¿ya? Y vamos a lanzar L1, en vez de tirarlo directo al borne Y, lo vamos a tirar a este punto. Ahí. ¿Ya? Perdón. Que es el mismo punto del contactor, acá. Entonces, cuando se cierre este contactor, L1 va a venir por aquí, va a pasar por ese puente y se va a venir al borne Y. Y cuando se cierre K1 y K3, ya vamos a ponerle nombre ahora a estos contactos. A este le vamos a llamar K1, a este le vamos a llamar K2 y a este le vamos a llamar K3. K3. Cuando se cierra K1 y K3, entonces el motor va a ver que tiene L1 ahí y que también tiene L1 aquí al frente. Ya por tanto, el motor va a actuar igual que si tuviera un puente entre esos dos puntos. Es como antes cuando hacíamos solo la conexión triángulo y entrábamos con una fase aquí y cortocircuitábamos al frente. Entonces ahora L2, entramos con L2 por aquí y tenemos que llevarlo al punto donde va a entrar L2 acá. O sea, si L2 está entrando en B, L2 lo tenemos que traer a X y lo traemos a este punto de acá. Ahí. Y L3, que está entrando por aquí, lo traemos hasta este tercer punto de aquí.
Profe, Entonces, entonces para evitar hacer los puentes se alimentan con las mismas líneas, los dos bornes de la... perfecto, señor, muy bien. Porque no podemos hacer, o sea, en la estrella podemos hacer los puentes, así, de esta manera. Podemos hacer, lo hacemos mediante un contactor, o sea, K2 está haciendo los puentes necesarios para la estrella, aquí. Pero para el triángulo son tres puentes independientes, ya que yo no los puedo hacer con un contactor trifásico. Ya necesitaría un contactor con muchos contactos abiertos. Entonces, la forma que tengo de hacerlo con un contactor trifásico es, como tú dices, en vez de hacer los puentes, los tres puentes, es hacer llegar las mismas fases a ese punto y a ese punto. ¿Ya? Porque eso es lo mismo que si hubiera un puente. ¿Ya? O sea, al final lo que está haciendo el puente es traer la misma fase que entra en U, ese puente está trayendo esa fase a Z. ¿Ya? La misma fase que entra en B, el puente trae esa fase a X y la misma fase que entra en W la trae a Y. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, para hacer la conexión triángulo, eh, cuando entre una fase aquí por L1, por ejemplo L1 que está entrando a W, lo que vamos a hacer, en vez de hacer un puente, vamos a traer la misma fase por medio de otro contactor, la vamos a traer a Y, ya mediante este contactor K3, que va a traer L1, cuando este se cierre, va a venir por ese punto y se va a meter por acá y va a entrar en Y. ¿Mm? Entonces, de esa manera vamos a hacer la conexión triángulo. ¿Mm? Ahora, este es un partidor estrella, una conexión estrella-triángulo. Una conexión estrella-triángulo. Aquí ya se tienen que haber dado cuenta, sí, de un detalle de control, ya, o de un peligro en el control, ya que vamos a tener que evitarlo, ya, mediante el circuito de control, que es que estos dos contactores, K2 y K3, no pueden entrar juntos. Ya, o sea, bajo ninguna, si, digamos, en ninguna condición. Ya K2 puede entrar junto con K3. Ya si llegaran estos dos a estar juntos activados, entonces eh, las tres fases, digamos, si K2 se cierra, digamos, junto con K3, estas tres fases que están aquí se van a cortocircuitar en ese punto. ¿Ya? Y vamos a tener ahí un reventón importante porque vamos a tener un cortocircuito directo entre las tres fases mediante el contactor K2. ¿Ya? Por tanto, aquí en este, digamos, accionamiento que estamos armando, L1 siempre tiene que estar conectado para los dos, tanto para la conexión estrella como para la conexión triángulo. Cada uno va a ser el que va a actuar en ambas, trayendo la alimentación a estos puntos, pero cuando queramos hacer la conexión estrella, tiene que cerrar K2 y K3 mantenerse abierto. Ya en esa condición no puede cerrar K3 porque solo necesitamos aquí puente entre esos tres para hacer la estrella. Por lo tanto, en la conexión estrella, prohibido accionar a K3, tiene que accionar solo K2. ¿Mm? Y en la conexión triángulo, ya cuando pasemos a la conexión triángulo, tiene que abrirse K2 y luego cerrarse K3. Ya ese paso ya tiene que hacerse en ese orden. No puede cerrarse K3 primero y después abrir K2. Ya porque en el momento en que se cierre K3, si K2 está todavía accionado, va a haber un cortocircuito entre las tres fases en este punto. Por eso necesita, K1 puede mantenerse en la misma posición cerrado en el cambio de la estrella al triángulo. Eh, y entonces abrirse K2, abrir el puente y inmediatamente después de que K2 abre, tiene que cerrar K3. Y cuando se cierre K3, estas tres fases van a ir por estos puentes que hicimos aquí hacia el motor
y va a quedar conectado nuestro motor en triángulo. Eso es entonces cómo vamos a hacer la conexión. Mirando estamos mirando el circuito de fuerza. ¿Ya? Luego en el control, cuando nos dediquemos a mirar el circuito de control, entonces vamos a mirar con detalle cómo hacemos esto, ya cómo evitamos que K3 y K2 entren juntos. Ya aprendimos a usar los enclavamientos para evitar que dos contactores entren juntos, y cómo hacer este paso automático entre que se abra K2 y se cierre K3. Ya para eso vamos a usar un temporizador. ¿Ya? Hay temporizadores especiales para esta aplicación, ya que evitan, digamos, que K3 vaya a cerrarse antes que K2, pero también podemos usar un temporizador genérico, digamos, para eso. Entonces, junto con esto, me interesa también que sepamos cuándo podemos hacer la conexión estrella-triángulo, porque este tipo de conexión no la podemos hacer con cualquier motor ni con cualquier red. Eso lo tenemos que tener presente, tenemos que observar bien la placa de características. La placa del motor de inducción me debe permitir arrancar ese motor en triángulo con la red que yo tengo. O sea, la tensión nominal del motor debe ser la tensión de triángulo, ya no la tensión de estrella. Por ejemplo, vamos a mirar aquí una placa. Vamos a irnos aquí a una placa característica. ¿Dónde la tenía esta cosa? Creo que aquí, a ver. Ya, vamos a mirar esta placa de un motor WEG. Ya. Ya, este motor es un motor WEG, motor brasileño. Es un motor trifásico de 0,75 kW, 1 HP, clase de aislación F. Y acá tengo los datos de voltaje. Ya en la parte de voltaje me dice 220/380. Y ese es el dato que tenemos que mirar para saber si es que podemos hacer una estrella triángulo. Por ejemplo, si yo tuviera una red de 380, ya tengo una red trifásica, esa es la red que tengo disponible, tengo una red trifásica de 380 volts. Yo podría hacer, es la pregunta, ¿podría hacer una partida estrella triángulo con este motor? No, porque para hacer la estrella triángulo hay que hacerlo con el voltaje en triángulo. Y el voltaje en triángulo son de 220. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, con este motor no puedo implementar una partida estrella triángulo con una red de 380. Y eso me interesa que todos lo tengan claro, ya que todos puedan, esto es muy importante, ya si no tienen esto claro eh, podrían cometer un error importante en el futuro, ¿ya? Y por lo tanto, no cualquier motor sirve para un arranque estrella triángulo en cualquier red. ¿Ya? Este motor me está diciendo que yo necesito conectarlo a una fuente trifásica de 220 para poder conectarlo en triángulo. ¿Ya? Y que también puedo conectarlo a una red de 380, pero en estrella. ¿Ya? Eso me está diciendo la placa de Bornes. En otras palabras, la placa de Bornes me está diciendo que este motor, cada bobina del estator, en particular, cada bobina soporta 220 volts, o cada bobina está diseñada para 220 volts. Por eso yo puedo conectar una red de 220 en triángulo, porque en la conexión triángulo yo estoy alimentando con todo el voltaje nominal a cada una de las bobinas. Y sin embargo, en la conexión estrella, yo aplico a cada bobina una porción solamente del voltaje de línea,
aplico el voltaje de línea dividido por un factor raíz de 3. Entonces lo que el fabricante me está diciendo con esta placa es que cada bobina del estator soporta 220 volts. Entonces yo podría conectarlo a una red de 380, pero solo en estrella. Eso quiere decir que si yo tengo una red de 380 volts, no puedo conectar este motor en triángulo, ¿ya? Porque si conecto este motor en triángulo a una red de 380, cada bobina estaría soportando 380 volts y están diseñadas para 220, lo que quiere decir que voy a quemar el motor cuando entre la conexión triángulo, ¿ya? En estrella va a partir a voltaje nominal y luego cuando el partidor pase de estrella a triángulo, el motor se va a quemar, ¿ya? Entonces, este motor no sirve para la conexión estrella-triángulo. Vamos a mirar otra placa. También a esta placa me dice, esto es un motor Siemens, me dice 230-400. Por lo tanto, si mi red es de 380, tampoco me sirve este motor para una conexión estrella-triángulo. Vamos a mirar una tercera placa, la de motor de inducción, aquí no aparece la marca. Y este motor me dice 406-90. Entonces, este motor ya me sirve para hacer una conexión estrella-triángulo. Para hacer una conexión estrella-triángulo sin problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los 400 volts son la subconexión triángulo. O sea, cada bobina soporta 400 volts. Entonces yo voy a arrancar en estrella, ya con mi red de 380, es decir, a cada bobina está aquí en este motor, cada bobina está diseñada para 400 volts, y yo voy a partir el motor, voy a echar a andar el motor con 230 volts, con 220, ¿no? 220 volts, que es un voltaje, va mucho más bajo del que el motor está diseñado para arrancar. Por tanto, al partir con un voltaje reducido, la corriente de arranque no es tan alta, la corriente de arranque se reduce en proporción al voltaje, por lo tanto parte con una corriente de arranque pequeña, ya le va a costar más arrancar, sí, porque el par se va a reducir, el torque se va a reducir bastante, y va a comenzar a elevar su velocidad, y cuando ya el motor alcance una velocidad cercana a la nominal, entonces hago el cambio y el motor va a quedar en triángulo conectado en 380, que es su tensión nominal, ¿ya? Para triángulo. Entonces, esto es lo que tiene que decir la placa para poder hacer una partida estrella-triángulo con 400 volts o con 380 volts. ¿Ya? Esta es la información de placa que el motor requiere para hacer o para ejecutar, digamos, sin problema la partida estrella-triángulo. Esto es lo que quiero que esté claro también, ya para que no vayamos a cometer un error en la aplicación del accionamiento. Entonces, estamos viendo esto aquí. Esto. Vamos a venir aquí ahora, después de haber visto la técnica necesaria para hacer la partida estrella-triángulo. Quiero que miremos aquí el circuito de fuerza. ¿Ya? Este es el circuito de fuerza del arranque estrella-triángulo. Acá tenemos los 6 bornes del motor. Y esto es lo mismo, ¿ya? Básicamente es lo mismo que dibujamos en la pizarra. ¿Ya? Es esto mismo que dibujamos aquí. ¿Ya? Aquí lo dibujamos bien rudimentariamente, como buscando una solución al problema para que el motor pudiera estar en estrella o en triángulo. ¿Ya? Ahora formalmente, ¿ya? Lo vamos a ver de esta manera.
con 3 contactores, KM1, KM2 y KM3. Y aquí vemos que KM1 es el contactor para la estrella, el que tiene los puentes aquí, están cortocircuitadas las 3 fases, para que cuando KM1 esté cerrado, entonces estas 3 fases del motor, estos 3 puntos del motor, estos 3 bornes, UW, U2, perdón, U2, B2 y W2, queden cortocircuitados por medio de KM1. Aquí lo pueden ver. Si KM1 cierra, los puntos U2, B2 y W2 del motor quedan cortocircuitados aquí en este punto. Acá la designación del motor es distinta a la que usamos nosotros. Nosotros usamos una designación más antigua de WZXI. Aquí el motor tiene esta nomenclatura más moderna, que es U1, B1, W1, U2, B2, W2. Y entonces cuando tengo KM2 y KM3, KM2 es el contactor principal, le llamamos, que es el que lleva siempre la alimentación al motor. ¿Ya? Cuando queremos conectar en triángulo el motor, lo que hacemos es accionar, perdón, ahí se me pasó, ahí. Cuando queremos conectar en triángulo, vamos a accionar KM2 y KM3. KM1 lo vamos a dejar abierto. ¿Ya? Cuando tenemos KM2 y KM3, fíjense lo que ocurre aquí. L1, aquí viene L1, esta es la protección termomagnética, esta se cierra. L1 entra por acá y por medio de KM2 se va al punto U1. Aquí va a estar el punto U1. Y L1 también se va a venir por este punto. ¿Ya? Tiene que cerrar KM3 también. Y se va a venir la fase por aquí. Va a pasar por la protección térmica. Y se va a meter a B2. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí entre U1 y B2 la misma fase, que es donde necesitamos poner el puente, o donde va el puente originalmente para hacer la conexión triángulo. L2 viene por aquí, KM2 tiene que estar cerrado, y L2 entra en B1, L2 viene por acá también, baja y entra en W2. O sea, estamos uniendo U con B, B con W, y finalmente L3 entra por esta rama a W1 y también entra por este punto a U2. Y estamos también uniendo con la misma fase W1 con U2. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estamos haciendo, ¿ya? En una placa de bornes, que en este caso ya vamos a dibujar la placa de bornes como la tenemos allá, para que no tengamos confusiones. En el PPT, esta es la designación del motor que tenemos. Tenemos U1, U1, B1 y W1. ¿Ya? Así designamos los primeros bornes del motor. Y acá al frente sería WX, que viene acá, sería U2 aquí, W2 acá, W2 ahí, sería, estaría aquí U2, y estaría aquí abajo B2.
esta es la designación de Bornes que tiene que estábamos viendo acá. Entonces, aquí hay una bobina entre U1, U2, esa es una bobina, B1, B2 es otra bobina, y W1, W2 es la tercera bobina, ¿ya? Pero se instalan así, no digamos en paralelo, sino que inclinadas de esta manera para hacer más fácil la conexión. Entonces, el triángulo lo hacemos cortocircuitando U1 con W2, conectando U1 con W2, que es lo que tenemos acá. 1 lo estamos cortocircuitando, a ver, U1 con L1. Aquí está cortocircuitando U1 con B2. Vamos a verlo acá. Ya está conectando U1 con B2. Está haciendo los puentes al otro lado, ¿no? Pero es lo mismo. U1 con B2 está cortocircuitando B1 con W2. B1 con W2 y está cortocircuitando W1 con U2. Le está haciendo esos puentes, que de todas maneras está formando el triángulo. Está formando el triángulo con KM2 y KM3. ¿ya? Y KM1 lo está dejando para hacer el cortocircuito. ¿ya? Entonces nos vamos a centrar más adelante en el control para saber cómo mover estos tres contactores para que trabajen como nosotros queremos que trabajen. ¿ya? Tanto para la partida en estrella como para la partida en triángulo. Esto es lo que ocurre en el motor cuando hacemos una partida estrella-triángulo. Acá tenemos el gráfico de torque-velocidad del motor. El drama o el problema, digamos, más grande de la partida estrella-triángulo es que vamos a tener una reducción muy importante del torque. Ya el torque se nos va a reducir 3 veces. Ya, porque en un motor de inducción el torque es cuadráticamente proporcional al voltaje. O sea, seguramente cuando vieron la teoría, en la teoría del motor de inducción, vieron ahí una fórmula de torque, y la fórmula de torque en el motor de inducción, en el numerador, lleva un voltaje al cuadrado. O sea que eso quiere decir que cuando el voltaje varía, el torque varía cuadráticamente. Si reducimos el voltaje a la mitad, el torque se nos reduce a un cuarto. Eso es lo que quiere decir, ya que no varía linealmente con el torque no varía linealmente con el voltaje, sino que varía cuadráticamente. Y eso hace que el motor sea muy sensible a los cambios de voltaje. O sea, el torque se afecta mucho y en este caso vamos a estar reduciendo el voltaje en un factor raíz de 3, lo que significa que el torque del motor va a caer a 1/3. O sea, vamos a tener 1/3 del torque nominal. ¿Mm? Fíjense acá, este es el torque, perdón, este es el torque en partida directa, ya que parte aquí en 1,5 veces el torque nominal, y tiene esta línea, pero ahora está punteada porque no va a partir directamente, sino que va a partir en estrella. Y al partir en estrella se reduce 1/3, o sea, si aquí parte en 1,5, ¿verdad? Ahora en estrella va a partir en 0,5. Ya se va a reducir 3 veces el torque y va a partir por aquí abajo. ¿ya?
va a partir acá y va a tener la misma forma que este aquí abajo. Entonces el motor va a partir con este torque, va a seguir esta línea y cuando llega el momento de cambiar de estrella a triángulo, entonces el torque se va a pegar este salto a la otra, digamos, a la curva de partida directa. Va a empezar por aquí, en estrella, y luego aquí va a pegar el salto hasta un torque más grande. Aquí cambió de estrella a triángulo en un momento instantáneamente, ya por el cambio de los contactores. Ya se abrió el contactor estrella y cerró el contactor triángulo en un momento. Y ahora la curva está acá y baja hasta el punto de funcionamiento. Esta es la idea de la partida estrella triángulo. ¿Ya? Se puede hacer cuando el par resistente de la carga no es muy alto. Ya se imaginan acá, eh, si el par resistente de la carga empezara más alto, ya si empezara o fuera constante, digamos, el torque de la carga fuera constante en 1, ya siempre tuviera este valor, si ese fuera el caso, no podríamos hacer nosotros la partida estrella triángulo. No se podría porque al partir en estrella no sería capaz de mover la carga. Si este par resistente que está aquí en línea punteada, ¿ya? Está sobre este par en estrella, está más arriba que el par en estrella, no se puede hacer la partida estrella triángulo. Porque el motor va a arrancar en estrella y no va a mover la carga, no va a tener la fuerza necesaria para mover la carga y se va a quedar ahí trabado consumiendo la corriente de arranque, que aunque es menor porque el voltaje es reducido, de todas maneras se salta y se va a quedar ahí el motor todo el tiempo sin poder mover la carga. Y más adelante, pues como generalmente los controles de estrella triángulo son por tiempo, va a cambiar finalmente a triángulo y cuando cambia a triángulo el par va a ser más grande, pero el motor todavía va a estar detenido. Por tanto, va a ser igual que un arranque directo en triángulo. ¿Ya? Y la corriente va a ser esta corriente alta de 6 veces la nominal de igual forma y no vamos a haber cumplido con nuestro propósito. Ya nuestro propósito es que el motor parta en estrella, que se reduzca el deslizamiento, ya que, o sea, que la máquina alcance una velocidad cercana a la nominal y cuando el motor está cerca ya de la velocidad nominal, entonces hacemos el cambio al triángulo, donde el motor funciona con voltaje y con torque nominal. Para eso necesitamos que el par resistente de la máquina esté más abajo, sea menor a 1/3 del torque nominal en partida directa. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos. Entonces hay algunos requisitos previos para instalar una partida estrella triángulo. Ya no es llegar e implementar una partida estrella triángulo en cualquier circunstancia. Ya, uno de los requisitos es que el motor me permita echarlo a andar en estrella y en triángulo. Para eso, como vimos anteriormente, tenemos que mirar la placa de datos del motor. Y otro requisito es que el par resistente de la máquina sea menor a 1/3 del arranque en partida directa. Ya esté por debajo de este torque con el que va a arrancar la máquina, ya que es un torque 3 veces más bajo que el nominal. Cuando esto funciona, o sea, cuando es posible echar a andar el motor en estrella de triángulo, el par va a tener esta curva, va a partir bajo, 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 en el cambio va a subir y se va a estabilizar aquí en este punto. Y la corriente va a tener esta forma, va a partir pequeña, ya cambiamos de 6 veces la corriente nominal a 2 veces la corriente nominal, ya la corriente va a empezar a bajar y cuando cambia a triángulo va a tener un pequeño pic ahí, va a subir
a cerca de 3 veces la nominal y luego va a bajar y se va a estabilizar en su punto de funcionamiento. De todas maneras, no vamos a tener estas corrientes altas, ya de 6 veces o 8 veces la nominal de la partida directa. Y ahí eso es lo que queremos lograr con la partida estrella triángulo. ¿Ya? Entonces, esto ténganlo presente, ¿ya? De el funcionamiento del motor en este tipo de partida. Hay otras partidas, hay otros arranques a voltaje reducido, ya no es la única técnica que se utiliza. Tenemos también esta partida, por ejemplo, que es un arranque con autotransformador, en el que colocamos bobinas, ¿ya? O le llamamos a esto un autotransformador, para hacer el arranque del motor también con tensión con voltaje reducido. Es un autotransformador que entra en el arranque y luego sale y quedamos nuevamente en partida directa. O sea, aquí KM2 entra en el arranque para luego, después de un tiempo que arrancó, aquí parte del voltaje queda o sea, el voltaje es transformado por este elemento, por el autotransformador. Solo tenemos una porción del voltaje que entra en el motor. Y después de un tiempo KM2 abre y cierra KM1. Entonces KM1 es el que va a estar, digamos, cortocircuitando estos tres puntos aquí del autotransformador para que entre para que entre, digamos, la partida directa aquí al motor por este lado, y esto queda todo, esta rama queda toda afuera. Tenemos otra técnica también que es, bueno, ahí aparece lo que ocurre en el motor con la partida con autotransformador. Y tenemos el partidor suave, que también es una opción viable, que cada vez están siendo más económicos estos controladores de estado sólido. Vamos a ver más adelante la maniobra de estado sólido. Y ahí vamos a mirar este partidor con más detalle. ¿Ya? Pero la idea es también aplicar al motor solo una fracción del voltaje, pero acá ya no lo hacemos por medio de resistencias ni por medio de la partida estrella triángulo, sino que cortando la forma de onda por medio de dispositivos semiconductores. ¿Ya? Estos dispositivos tienen la capacidad de cortar la forma de onda, ¿ya? En cierto ángulo, y de tener un disparo controlado. Entonces, ajustando el disparo de estos elementos, podemos aumentar este ángulo, ¿ya? Y aplicar un cierto porcentaje de la forma de onda al motor para disminuir el voltaje que estamos entregando. Entonces, el partidor suave lo que hace es aplicar una rampa de voltaje al inicio. El motor parte con poquito voltaje y ahí va subiendo luego para llegar al voltaje nominal. Ya vamos a ver más adelante que el partidor suave siempre inicia con un pulso alto, de voltaje y luego disminuye y comienza la rampa. Ya ese punto alto de voltaje lo hace para poder mover la carga, ya para tener un torque necesario para mover la carga, porque si parte con un voltaje muy bajo, el motor no va a ser capaz de mover nada, ya ni siquiera va a poder mover su propio eje. Por tanto, lo que hace el partidor suave es comenzar con un voltaje alto, ya luego se reduce ya drásticamente ese voltaje
y luego parte una rampa de voltaje hasta llegar al voltaje nominal. Entonces, vamos a ver, alcanzamos a echarle una miradita al circuito de control y con eso vamos a terminar. Profe, el partidor suave es el variador de frecuencia, ¿no? No, no es lo mismo. El partidor suave lo único que hace es cortar la forma de onda para el arranque. Y también hay algunos partidores suaves que trabajan en la detención. ¿Ya? Entonces el partidor suave trabaja solo en el arranque y en la detención. ¿Ya? En esos dos momentos el partidor suave trabaja. El variador de frecuencia está pensado para trabajar en todo el funcionamiento del motor regulando la velocidad. Ya el partidor suave no está pensado para regular la velocidad del motor, ya solo para darle una rampa de arranque y algunos también para proporcionar una rampa cuando se detiene el motor también detenerlo suave. Ya, pero no está pensado para trabajar en todo el proceso de funcionamiento del motor. Ya el variador de frecuencia se puede usar para arrancar suave también, pero el variador de frecuencia está pensado para variar la velocidad del motor en su operación. ¿Ya? O sea, en cualquier momento de la operación, uno podría bajar la velocidad, subirla. Entonces, el variador de frecuencia tiene otra aplicación. O sea, también te sirve para partirlo suave, pero sería una locura si tú solo quieres partir el motor, arrancar suave, comprar un variador de frecuencia para eso. Ya para eso te compras un partidor suave que es mucho más económico que un variador de frecuencia. ¿Mm? No sé si queda clara ahí la diferencia. ¿Mm? Sí, profe, gracias. Ahí vamos a meternos un poco más al final del curso en el partidor suave. Y en accionamiento, ustedes tienen una asignatura que se llama accionamientos 2, donde ahí ven profundamente ahí a lo que es el variador de frecuencia. Tenemos entonces aquí, ¿dónde está? Acá. Aquí vamos a, solo para mirarlo, ya después lo vamos a analizar con más detalle. El esquema de fuerza y de control eh, de la partida estrella triángulo. Tenemos 3 contactores, o sea que aparece con fusibles. Ya, generalmente no vamos a poner fusibles en nuestra implementación, vamos a poner un interruptor termomagnético. Tenemos el contactor principal, que es el de alimentación. Fíjense que aquí pone la protección térmica en la alimentación principal. Ya en el otro que vimos estaba puesta en esta rama. Tenemos el contactor KM2 o K2M, que es el contactor de la estrella. Y tenemos el contactor K3M, que es el contactor del triángulo, para formar el triángulo. L1 viene aquí y se conecta a este punto. Y el motor de inducción. Aquí muestra que el relé térmico tiene dos contactores auxiliares o dos contactos auxiliares que estoy usando en el circuito de control. Uno para la protección y el otro 9798 no aparece usado. Por eso aquí dice, a ver, en la rama 5. No hay. El otro lo usábamos para el circuito de señalización, pero aquí no lo está usando.
Aquí dice que este contacto 95-96 está usado en la rama 5, que la rama 5 es esta. Aquí está el contacto de la protección térmica. Ya tengo una botonera de parada, S1A, una botonera de partida, S2A. Aquí tengo el contacto de sello de K1M, que es el contactor principal, que está instalado en este punto. Entonces, cuando presiono la botonera de partida, se alimenta inmediatamente, claro, se alimenta este elemento que ya vamos a ver lo que es un temporizador, que aquí está designado como K4T, ya es el temporizador que se alimenta, y se alimenta inmediatamente también K2M, o sea, se alimenta este contactor, que es el contactor de la estrella. Ya, lo primero que se hace aquí entonces es ese punto de la estrella. Cuando una vez que se alimenta K2M, ya, y se cierra este contactor para cerrar la estrella, entonces K2M cierra su contacto aquí, ya, su contacto auxiliar, y se alimenta inmediatamente la bobina K1M, que es la del contactor principal. O sea, cuando presionamos, le damos aquí nosotros a la botonera S2A, inmediatamente cierra K2M, y al cerrar K2M manda una señal por medio de ese contacto auxiliar para que se cierre K1M, y quedan estos dos cerrados, formando entonces la conexión estrella. K1M se sella por este lado, ya, para que no se vuelva a abrir, ya, porque también K1M lo necesitamos cerrado para la conexión triángulo. Otra cosa que hace K2M es abrir el contacto de enclavamiento para que no se vaya a alimentar K3M. Ya veamos que aquí entre K2M y K3M hay contactos de enclavamiento. ¿Ya? K2M tiene un enclavamiento aquí y K3M acá. ¿Ya? O sea que estos dos contactores tienen enclavamiento por medio de contacto auxiliar. ¿Se recuerdan que vimos tres tipos de enclavamiento? Ya haciendo un repaso de la materia ya pasada, habían enclavamientos por enclavamiento mecánico, teníamos enclavamientos por contacto auxiliar y teníamos enclavamientos por botonera. Ya, en este caso, lo que tenemos en estas dos bobinas es un enclavamiento por contacto auxiliar, que impide que estas dos bobinas operen al mismo tiempo. Entonces, lo que tenemos es que se alimenta K2M, por K2M se alimenta K1M, y K3M queda fuera. ¿Ya? Y se alimenta también este otro aparato misterioso, ya que los que estuvieron en el paralelo 1 ayer saben lo que es, y lo vamos a ver aquí en el paralelo 2, luego en la clase que tenemos más adelante a las 11:45. Es un temporizador. Entonces, este se alimenta y no cierra inmediatamente sus contactos. Se llama un temporizador a la conexión. Tiene un temporizado a la conexión, es decir, que cuando se alimenta la bobina, los contactos no cambian inmediatamente, sino que empieza a contar un tiempo. Ese es un tiempo que podemos ajustar dependiendo de la dinámica del motor, ya de cómo evoluciona el motor en su velocidad. Y cuando pasa ese tiempo, ya que nosotros hemos ajustado, entonces operan los contactos del temporizador que están aquí. Es un contacto cerrado 15-16 y un contacto abierto 17-18. Estos dos cambian de posición, ¿verdad? Y al cambiar, lo que hacen es que le quitan energía a K2M. K2M queda
desenergizado, por lo tanto, este contacto de enclavamiento vuelve a cerrarse, permitiendo que se energice K3M, y también se abre ese contacto auxiliar que había energizado K1M, pero ahora K1M queda con ese contacto de sello energizado, así que no hay problema. Entonces se desenergiza K2M, eso hace que se abra este contactor que tiene el puente aquí arriba de la estrella, y inmediatamente al abrirse ese se cierra 17 y 18 y se energiza K3M, ya porque este contacto que estaba abierto de K2M se cierra. La energía ahora pasa por esta rama y se energiza ahora K3M. Y al digamos, energizarse K3M, queda K1M y K3M juntos, ¿ya? Y cuando estos dos están juntos, entonces tenemos la conexión triángulo aquí en los bornes del motor. ¿Ya? Y ahí queda el motor funcionando, ya estable en triángulo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo presione en la botonera de parada, que está aquí, interrumpa la alimentación al circuito y quede todo en la posición de reposo. Entonces, este es el circuito de control. Ya es una forma de hacerlo, ya no es la única, pero es una buena forma de ejecutar el control de la partida estrella triángulo. Está controlada por tiempo, es decir, mediante un temporizador, eh, el cual los temporizadores por lo general tienen un rango de operación. Vamos a ver ahí a las 11:30 o a las 11:45 que puede el temporizador ser de tipo neumático o de tipo electrónico, eh, indistintamente, ya, aunque hay también y se recomienda usar temporizadores que son especiales para la aplicación estrella triángulo. Las venden módulos temporizados que son especiales para esta aplicación. Y eso es lo que se recomienda usar, aunque con un temporizador cualquiera que tenga dos contactos también sirve. Así que eso, dejamos hasta acá. No sé si hay preguntas hasta este punto. Próxima clase entonces nos dedicamos a mirar más en detalle todo lo que tiene que ver con este arranque, y vamos avanzando. Nos vemos entonces a las 11:45 para revisar. Ahí vamos a centrarnos en revisar la temporización ya dentro de los circuitos de control. ¿Estamos entonces, muchachos? Nos Nos vemos. vemos, profe. Chao, profe. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao.